son solamente playas, arena blanca, agua color turquesa y resorts de lujo? Pues no, aquí te contamos algunas curiosidades que seguramente no sabías. O $100 el día. Cuando les pregunto algo yo, me ignoran. Y aquí no te olvides, se maneja por la izquierda. La vida marina está alrededor. Mostrar afecto en público está muy mal visto. ¿Sabías que en las Maldivas no hay perros? Nos encontramos en Maldivas, un destino que durante mucho tiempo considerábamos impagable, que no estaba dentro de nuestro futuro cercano, pero es verdad que no es el típico destino mochilero de Asia, aunque trabajando duro y ahorrando se puede visitar tranquilamente. Así que quédate con nosotros en este video porque te vamos a contar todos los tips y todo lo que necesitas saber para viajar a este destino que está considerado como de los más exclusivos del mundo sin dejar un riñón en la cuenta. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito Caminito Amor. Sin más, comenzamos. Ahora toca la conexión con Male, la capital de Maldivas. Hello. Llegamos a Maldivas, llegamos a Maldivas. Fue un viaje largo, llegamos a Maldivas. Ok, acabamos de llenar este formulario que solamente escanean y llenan todos los datos de su llegada y de su partida a Maldivas. Ok, ahora vamos a saber cómo es el tema de ingresos, si se necesita visa, si no se necesita. Aquí estamos pasando. Ya nos sellaron el pasaporte y todos recibimos 30 días gratis de llegada a Maldivas, o sea, no hay visa. Cuando lleguen al aeropuerto, miren, hay estas dos eSIM y también son SIM normal que ustedes pueden sacar y les van a dar, y es gratis y tienen 3 días de internet gratuito, o pueden agarrar uno de los planes como agarramos nosotros, que en nuestro caso, como vamos a estar 15 días en Maldivas, hemos agarrado el plan de $50, 100 gigas. Pero empecemos por lo primero y es saber dónde está ubicada Maldivas. Este es un país insular ubicado en el continente asiático, en el Océano Índico, al suroeste de la India y de Sri Lanka. Es un archipiélago conformado por más de 1.200 islas, de las cuales solo 200 están habitadas y se extienden a lo largo de 750 kilómetros divididas en 26 atolones. Los viajeros llegamos a Male, que es la capital y la ciudad más grande de Maldivas, y es desde este punto donde nadie se queda que nos dividimos los dos tipos de viajeros: aquellos que van a resorts e islas privadas y los que vamos a las islas locales. Y es cierto que viajar a Maldivas te puede costar $1.000 el día o $100 el día, pero sin importar dónde te estés alojando, si es en un resort o si es en una isla local, todos vamos a ver el mismo mar, la misma vida marina, y las excursiones te llevan a los mismos lugares. Pero para ponerles un poco en contexto, si bien anteriormente la imagen que teníamos de viajar a las Maldivas era ese resort de lujo, que esto hacía muchísima más cara la experiencia, a partir del 2009 abrieron las islas locales para el turismo. Esto hizo que viajar a las Maldivas sea mucho más accesible para los simples mortales como nosotros, y desde ese momento hasta el día de hoy estas islas locales están tomando mayor popularidad. Ahora sí, hablemos de cómo moverte entre islas, y esto va a depender si te estás alojando en el resort en la isla privada o en una isla local. Y es que si vas a ir a un resort en su isla privada, solamente puedes llegar en su propio transporte, que suele ser la lancha rápida o el hidroavión, y muchas veces esto no está incluido dentro de tu paquete de alojamiento, así que es un extra que debes considerar. Para llegar en hidroavión suele ser entre $450 a $600 ida y vuelta, y lancha rápida unos $100. Ahora
Ahora, ¿cómo ver tu transporte para moverte por las islas en Maldivas? La opción más sencilla y la que nosotros más hemos utilizado es hacerlo directamente con el alojamiento en la isla local. Por ejemplo, cuando visitamos Fuamula, el alojamiento vio nuestro vuelo doméstico ida y vuelta. Y en este momento nos encontramos en Darabandú y también el alojamiento vio nuestra lancha rápida y no hay ninguna diferencia de precio. Ahora, otra opción, si vos querés hacerlo por tu cuenta, hay esta aplicación que se llama ODIAP, que te permite ver transportes acuáticos, tus lanchas rápidas entre islas, y lo podés acá directamente sacar tus tickets. Y para los ferries públicos podés hacerlo directamente en el puerto. Entonces, como puedes ver, va a depender realmente incluso dónde estás alojado, cuánto te va a costar llegar hasta ahí, si es una isla privada, si es una isla local. Tenés diferentes opciones para moverte y, por supuesto, las islas locales te dan una opción más. Así que si tenés un presupuesto reducido y tiempo disponible, esta es una gran opción. Una de las primeras impresiones que hemos tenido al llegar a Maldivas es que es bastante difícil comunicarse con los locales. La mayoría no habla inglés y también por un tema cultural, imagino. Cuando les pregunto algo yo, me ignoran, y cuando les pregunto algo y ellos le responden pero muy secos. Me imagino que es también un tema de su cultura, pero a veces nos choca a nosotros porque quedamos mirándonos así como que sí. ¿Es acá o no? Un ejemplo de eso es que hemos llegado aquí al puerto y los dos preguntando si ese bote era efectivamente el que teníamos que tomar, y nos dicen, wait, espera, y nosotros, ok, pero espera aquí porque es este bote, o espera para qué, y no nos dicen nada y simplemente continúan haciendo su vida. Y creo que al menos nosotros estamos acostumbrados a ser un poco más comunicativos y a tener más información, y aquí ha sido un reto. Las islas locales en Maldivas son muy pequeñas, así que son ideales para recorrerlas a pie, alquilar una bici o alquilar una moto. Podés alquilar una de estas desde $20 el día. Y en el caso de que no tengas tu licencia internacional, porque es recomendable traerla, en la descripción de este video te estamos dejando un enlace desde donde vas a poder conseguirla. No importa si es que ya estás de viaje. Te va a llegar inmediatamente una licencia a tu correo, una licencia digital, y la licencia física a la dirección que le des. Y aquí no te olvides, se maneja por la izquierda. En cuestión de alojamiento es muy complicado darte un precio fijo porque va a depender de dónde te alojes. Por ejemplo, en las islas locales vas a tener muchas más opciones. No solamente vas a encontrar hoteles de lujo, sino también hasta casa de huéspedes. Solamente para darte un precio referencial, nosotros en Mafushi hemos pagado $84 por noche. Mientras que en Darabandú, 47. Y todo nuestro alojamiento lo hemos visto a través de Booking. De hecho, si querés conocer todas las islas locales que hemos visitado, qué hay para hacer y cuánto se gasta en cada una de ellas, hemos hecho un video completito de Mafushi, de Darabandú, de Fuamula, y te los dejamos aquí. Hablemos de cuánto podés gastar en comida. Y es que esto obviamente va a depender de dónde vayas a comer. En las islas locales hay tantos lugares muy locales donde podés comer súper bien por $5, mientras que hay otros, va a depender obviamente del restaurante, donde entre unos 15 a $20. Con Yello hemos gastado un promedio de unos $15 por comida por los dos. Y lo mejor para ahorrar en comida es que te asegures que tu alojamiento te incluye el desayuno, ya que con eso tenés una comida incluida y solamente te tenés que preocupar por dos. Con Yello muchas veces hemos comido como un snack en la tarde y luego hemos cenado bien, o hemos almorzado muy bien y comido un snack. Y por supuesto, todas las islas locales van a tener una tiendita de conveniencia o un supermercado donde también podés comprar vos los productos sin necesidad de ir a un restaurante. Y hablando sobre lo que más se come, por supuesto, al ser islas hay muchísimo pescado y comen mucho atún, así que los platillos locales suelen tener arroz y atún. En nuestro caso nos encanta el pescado
Opciones vegetarianas no hemos encontrado muchos y obviamente si sos un poco más exquisito en cuestión de la comida, mientras más comida occidental busques, los precios van a subir. Hablando sobre los precios de los tours y actividades en Maldivas, van a variar muchísimo de isla en isla, pero también va a variar mucho y va a ser mucho más caro si es que te alojas en una isla privada, en un resort. Pero incluso entre isla local van a haber sus variaciones. Nosotros hemos visitado 3 islas en Maldivas y te vamos a dar los precios de la isla de Mafushi, que es considerada la isla de los mochileros, por lo tanto los precios son un poco más económicos. Sí, podés hacer tours de snorkel desde $30. Ahora una, por ejemplo, de las que más nos gustó, que se llama Shipwreck, cuesta $75 y visitas, ves a los tiburones nodriza, vas a un barco hundido, vas a un banco de arena. Creo que es una de las excursiones más bonitas. Todos los tours vas a llegar a ver vida marina porque la vida marina está alrededor de todas las islas de Maldivas. También podés ir a ver el tiburón ballena o buscarlo por $100. Hay tours de avistamiento de delfines o de pesca desde $40 a $50. E incluso bucear, por ejemplo, en Mafushi cuesta desde $40 la inversión, pero en Darabandú, que es otra isla local que te recomendamos mucho visitar, los precios de snorkel suelen ser similar, $30 por cada punto y también $60 la inmersión. Si bien te hemos compartido muchas cosas buenas de alojarte en las islas locales, como que tu viaje va a ser mucho más accesible en Maldivas, también hay aspectos culturales que debes tomar en cuenta si decides alojarte en ellas. Ojo con mostrar amor en público las parejas homosexuales, ya que al ser un país musulmán esto es ilegal. Esto no significa que nosotros estemos de acuerdo con esto, pero obviamente se los tenemos que comunicar para que viajen con cuidado. Y en el caso de parejas heterosexuales, mostrar afecto en público está muy mal visto. Uno pensaría que en las Maldivas vas a estar todo el día así, embiquinada en la playa, pero en las islas locales no, señores. Hay ciertos códigos que uno debe respetar, aspectos culturales como, por ejemplo, los hombres si están caminando por la isla local no pueden estar sin polera, las mujeres tienen que vestir modestamente y en el caso de la playa, no todas las playas son playa de bikini, hay unas que sí son para turistas que las conocen como la Bikini Beach, que es donde me encuentro yo en este momento, donde sí te permiten estar en este tipo de traje de baño y si no, a la playa local tenés que entrar cubierta. Entonces es muy importante que respetemos eso. En las islas locales vas a escuchar los rezos de las mezquitas a través de altavoces 5 veces al día y durante este tiempo restaurantes, tiendas y cafeterías permanecen cerradas. Al ser un país islámico está terminantemente prohibido la venta y consumo de alcohol en las islas locales. Pero sí tenés opciones que vas a encontrar en los supermercados si te gusta el sabor de la cerveza. Hay cerveza 0% alcohol o también vino 0% alcohol. Si aún así sentís que necesitas beber, la única opción es alojarte en islas privadas o resorts all inclusive, donde seguramente vas a poder beber alcohol, pero va a ser bastante caro. Y si no estás alojado en una isla privada o en un resort, también puedes hacerlo y visitarlos por un día o incluso ir en un bote fiesta a aguas internacionales. Otra cosa es que prácticamente en todas partes vas a poder pagar con tarjeta. Entonces, si bien es muy bueno tener efectivo, no es 100% necesario, porque hasta en las islas locales puedes pagar así. Si bien hay muchos lugares donde te van a aceptar la tarjeta, en otros no es solamente efectivo, como es el caso de esta tienda donde nos dijeron que no tenían para tarjeta, entonces siempre tenés que tener efectivo con vos. Y hay dos cosas súper importantes. La mayoría de los lugares te van a dar los precios en dólares americanos, entonces toma eso en cuenta. Lo mejor que puedes hacer para tener mejor conversión es ya venir con dólares americanos y cuando saques obviamente del cajero te van a dar la rufilla, pero cuando te vayas del país, asegúrate de sacar, volver a reconvertir todo tu dinero a dólares o a euros, porque una vez te salgas va a ser uno de los souvenirs más caros que vas a tener si no lo haces a tiempo. ¿Sabías que en las Maldivas no hay perros, solo gatos? Y es que al ser un país islámico consideran al perro impuro. Es más, hay una historia del profeta Mahoma que dice que tenía como mascota a un pequeño gatito y que este gatito estaba durmiendo encima de su túnica y que prefirió cortar su túnica alrededor del gato para no despertarlo.
Y es que también creemos que esto sucede porque los gatos ayudan mucho a controlar las pestes desde tiempos Antiguos, sí. Pestes y plagas, porque bueno. Y también porque tienen el hábito de enterrar su caquita cuando terminan de hacer sus necesidades. Esto viene muy relacionado con la limpieza que les gusta a los musulmanes. Aunque esta es nuestra propia teoría. Seguramente te estás preguntando entonces cuál es la mejor época para visitar las Maldivas, y aquí hay que mencionar que solo tienen dos temporadas, la de lluvia y la seca. La temporada seca comienza de diciembre y va hasta abril. Esta es la mejor época para visitar las Maldivas. Por supuesto, viene muchísima más gente y los precios son mucho más caros. Aunque el clima es impredecible, nosotros estamos en pleno enero y hemos tenido 2 días de lluvia intensa. Y la temporada de lluvias, que va de mayo hasta noviembre, aquí viene mucho menos gente, también los precios bajan, pero dependiendo de la isla local que querés visitar, existe una temporada alta dentro de la temporada de lluvias, como es el caso de Darabandú, donde tienen la migración de tiburones, ballenas y mantarrayas, que va de junio a septiembre. Entonces esto va a depender de qué isla querés visitar la temporada que elijas. Les presento la moneda de Maldivas, es la rufilla. Y además dicen que estos son los billetes más bonitos del mundo. Este de por sí debo admitir que es precioso, todos tienen una transparencia circular y dicen que además son a prueba de agua. Y hay una mantarraya aquí en la playa. Y vamos a hacer la prueba de impermeabilidad, pero no la vamos a hacer con este billete de 1000 rufillas que equivale a $64 americanos. Eso es demasiado para arriesgar. La vamos a hacer con este de 5 que equivale a 30 centavos. Efectivamente impermeable. Y luego de la prueba de impermeabilidad, aquí tenemos todos los billetes que hay actualmente en circulación en el país. Aquí tenemos el billete de 5, miren aquí una conchita en el anverso y en el reverso un jugador de fútbol, porque aquí son fanáticos del fútbol, qué curiosidad. El billete de 10, un maldivo subiendo un cocotero y aquí un tambor. El billete de 20, tenemos por supuesto un pescador que está saliendo del día de la pesca, llegando a casa con la cena y aquí un barquito. El billete de 50, tenemos a un estudiante y un faro. El billete de 100, tenemos a una mujer artesana y aquí me imagino que deben ser los versos del Corán. El billete de 500, otro artesano y aquí un jarrón. Y por supuesto el billete de 1000 con una hermosa tortuga y una hermosa tiburón ballena. Que de hecho, $1 americano al día de hoy equivale a 15,40 rufillas. Y como ya les hemos contado, dicen que este es el billete más hermoso del mundo. Déjanos en los comentarios si también te parecen. A mí la verdad que el de 1000, el de 1000 sí que me encanta. La mayoría de enchufes que se utilizan en las Maldivas es el tipo G, el mismo que se utiliza en Reino Unido. Por eso lo que te recomiendo es que traigas este tipo de adaptador universal para que puedas conectar sin problema. Hablemos de qué necesitas empacar para Maldivas y estos para mí son los imprescindibles que además vas a usar en tu día a día y más que nada en las excursiones. Siempre tené con vos una mochila impermeable. Yo uso estas dry bag para llevar tus cosas de valor y que se mantengan sequitas. Como va a ser todo relacionado al mar, traje de baño, pero más allá del traje de baño, lo que necesitan para el snorkel, porque el sol acá es picantísimo y hay mucha vida marina, es este tipo de mangas largas que además de ser a pruebas de rayos UV, también te ayudan mucho en caso de que haya alguna alga o incluso una medusa a protegerte. Y hablando de que el sol es picante, protector solar, por favor. Si sos mujer, esto aplica para vos. Yo tengo muchos problemas con el pelo delgadito y que se me chipa así al entrar al mar. Entonces me sirve utilizar bandanas, ojo el tip. Y por supuesto siempre llevo conmigo para después del mar ponerme un deschipador. Este es un aceite de argán que me ayuda, es como un acondicionador que se puede utilizar húmedo. Lo compré en Filipinas y está bastante bien. Entonces, básicos.
zapato de agua. El zapato de agua también muy útil, hay mucho coral y además piedritas. Cámara de agua, sea cámara de acción o en su defecto un protector para tu celular, gafas y botiquín de primeros auxilios, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, incluso con Dramamine, porque a veces las olas, vas en lancha rápida, si haces alguna excursión te puedes marear, entonces siempre debes tener con vos un botiquín y viajar con seguro de viajes. Nosotros viajamos con Heymondo, que es el mejor seguro de viajes en español. Lo utilizamos en cada aventura y tenés 5% de descuento a través de nuestro enlace que te dejamos en la descripción de este video. Llegó el momento de despedirnos de Maldivas y no queremos. Ha sido un país que se robó nuestro corazón, playas de arena blanca, todas las tonalidades de azul que uno se puede imaginar. Y les queremos dar un último tip antes de finalizar este video, porque justo ayer estábamos haciendo una excursión y ¿se acuerdan el tema de cómo moverte a través de islas? Resulta que desde Mafushi puedes llegar a muchas islas locales y quedarte ahí haciendo una excursión que te va a optimizar mucho el tiempo. Por ejemplo, ayer nosotros hicimos la excursión del tiburón ballena, que te lleva hacia la zona de Dígura. Dígura es una isla local hermosísima que tiene una playa de arena blanca gigante. Es una isla local muy bonita para quedarte un tiempo y de hecho desde ahí también puedes hacer excursiones para ver tiburón ballena y mantas. Pero desde Mafushi, la excursión que te sale $100 que te lleva a esa zona, si vos vas ya con tus maletas y todo, te pueden dejar en la isla local y así como que haces 2 tiros en uno. Exacto, matás 2 pájaros de un tiro. Eso. Porque haces excursión y también utilizas esa excursión como transporte hacia la isla de Dígura, porque si no, nos comentaba de que, por ejemplo, para ir a Dígura desde Mafushi, ellos tenían que tomar el ferry rápido de Mafushi a Male y luego en Male esperar como unas 3-4 horas para tomar otra lancha rápida para ir a Dígura y tardarse otras 2 horas. Entonces era como que casi todo el día iban a perder en transporte. Si te preguntas quiénes iban a perderlo, las personas que estuvieron con nosotros en la excursión, porque nosotros no hicimos eso, pero ahí fue que supimos que eso se podía hacer porque otros pasajeros llegaron con sus maletas y nosotros, pero qué extraño. Y resulta que se puede hacer eso. De igual forma conocimos a otra pareja que hizo lo mismo para llegar a la isla local de Fulidú desde Mafushi. Hicieron una excursión que se conoce como Shipwreck. Desde ahí, después de hacer diferentes puntos en la excursión, lo dejaron en este lugar que está también precioso porque tiene una playa donde casi siempre ves rayas. Así que ya sabes que hay esa opción, al menos desde Mafushi, para llegar a algunas islas locales a través de excursiones, que te puede salir lo mismo y además optimizas tu tiempo en tu viaje porque el día que se te iría en transporte lo estás haciendo en una excursión. Y ahora sí, con este último tip finalizamos este video. Esperamos que te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta y tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos viajeros. Si tienes alguna duda, una pregunta, te esperamos en la caja de los comentarios ahí abajo, nos va a encantar leerte. Sin más, hasta el próximo video. ¡Chao! Ya nos llaman, nos vamos. ¡Vamos! ¿Qué quieres cantar, yo? Tengo muchas ganas de quedarme aquí, de quedarme aquí. De quedarme aquí. Quiero quedarme en Maldivas y la gente nos mira. Y que nos importa, que nos importa. Pues nos queremos quedar en Maldivas. Se puso rojo. Chau, chau. A él le da más vergüenza que a mí. Ajá. Pretty face car on 10.